Cordial saludo para todas y para todos. Quiero en primer lugar pues presentar excusas porque tuve un bajón de la red de internet y no fue posible y fue todo el sistema que se llama Claro, es un servicio que ofrece pues internet y también lo que es televisor y también tengo con esa misma compañía mi teléfono celular. Y también el teléfono celular quedó absolutamente bloqueado, el WhatsApp no servía ni para recibir ni para mandar mensajes por WhatsApp, o sea, estaba bloqueado y se demoró en llegar, así que finalmente no pude conectarme nuevamente para terminar nuestro curso de sapienciales. Entonces, una disculpa por eso y bueno, estoy aquí para terminar. Nosotros estábamos ya en la última diapositiva de los salmos, que era el que estábamos estudiando. Ya habíamos visto los géneros literarios. En el último en el que quedamos fue en los salmos sapienciales. Ese era el que estábamos mencionando. Estábamos diciendo que en los salmos también entonces hay un género literario sapiencial. Uno de los salmos que conocemos más de este género, aunque hay otros, pero que conocemos más es el Salmo 1. Es muy conocido por ser salmo sapiencial, que su propósito pues es hacer que se reflexione generalmente en dos caminos, ¿no? El camino del necio y el camino del justo. Y la metáfora que aparece allí en el Salmo 1, que es la metáfora del árbol plantado junto a corrientes de agua. Y lo que busca es eso, ¿no? Reflexionar sobre la ley del Señor también, de cómo el justo se deleita en la ley del Señor y cómo se deleita, la medita y la hace suya y la vive. Es un justo. Entonces el sabio es sinónimo de justo, pero el necio es sinónimo de injusto, de malvado. Entonces, eso es como dos caminos para que se reflexione al respecto, para que se tomen buenas decisiones y se siga el camino de la vida. Entonces, ese es un ejemplo de un salmo sapiencial. Ahora, pues, nos queda solamente abordar otros dos libros que tienen que ver con la literatura judía sapiencial. Entonces, vamos a mirar el libro del Eclesiástico y el libro de la Sabiduría. Son de tradición sapiencial y entonces vamos a hablar de estos dos libros, aunque no tengamos de pronto tradición de leerlos, pero estos libros tienen una riqueza en su pensamiento muy, muy, muy grande. Entonces vamos a mirar acá, les presento acá de manera grande que lo puedan ver. Vamos a mirar en primer lugar el libro del Eclesiástico, que también se conoce como Ben Sira. Entonces aquí nosotros nos encontramos, como decía, ante el ejemplo más completo de lo que conocemos como la literatura sapiencial judía, porque eso es parte de su cultura, ¿no? La sapiencialidad y muy propia de la literatura y del pensamiento judío. Entonces, esta obra, pues es única en el Antiguo Testamento, es la única que lleva el nombre del libro, el nombre de su autor. Es la única, ¿no? Que es Jesús vencirá. Ahí en el capítulo 51, versículo 30, dice: ejecutad vuestra obra antes del momento fijado, y Él os dará a su tiempo vuestra recompensa. Firma, sabiduría de Jesús, hijo de Bencirá. Es interesante que este libro pues tiene su nombre, ¿no? De su autor, y realmente se puede decir que él es su autor. Este libro gozó desde el principio de un importante respeto entre la cultura judía, ¿no? En todos estos círculos judíos, pero también podemos decir que también fue muy importante también en círculos cristianos, ¿no? Y probablemente fue el primer libro deuterocanónico puesto por escrito. Es muy probable que haya sido pues el primero, ¿no? Eh, es una tradición judía, bueno, la tradición judía lo denomina de diferentes formas, porque la tradición judía lo denomina a veces como el libro de Ben Sirá, hablando pues del nombre del libro, ¿no? Lo llama el libro de Ben Sirá, pero también lo llama el libro de instrucción, pero también otra forma de mencionarlo es instrucción de Ben Sirá o proverbios de Ben Sirá.
Entonces, su título, pues evidentemente viene de ese versículo que acabamos de leer en el capítulo 51:30. Y entonces, estos son los diferentes nombres que la tradición judía le ha dado, pues, le ha dado al libro, ¿no? La fecha de composición. Entonces, ¿qué podríamos decir con respecto a la fecha? Pues, eh, digamos que al estudiar el pensamiento, sobre todo el pensamiento teológico y el estilo también del libro, pues ha llevado a pensar a los estudiosos que este libro del Eclesiástico o libro de Ben Sira fue escrito como un poco antes de la Revolución Macabea. Recordemos que la Revolución Macabea fue como en el 168 antes de Cristo. Y recordemos por qué se dio. Ahí estamos como en el contexto griego, cuando estaban los Seleucidas en el control de Palestina, de lo que se llama hoy Palestina, y uno de sus gobernantes que fue muy tirano con los judíos. Algunos judíos se abrieron y abrazaron la helenización, es decir, la cultura judía, porque pues la cultura griega, perdón, pues porque la cultura traía muchas novedades, ¿no? Y entonces eso fue como algo que llamó la atención de muchos judíos. Algunos quisieron participar en los juegos también, en los gimnasios, porque sabemos que el cuerpo era muy importante para los griegos. Hacían esculturas, además había gimnasios y corrían desnudos en las carreras. Y muchos judíos se atrajo de eso. Bueno, no, y bueno, eso es por un lado, pero también sabemos que la cultura griega pues aportó también muchas cosas al mundo, como la filosofía, también la matemática. Hubo muchas cosas muy importantes, el comercio, el poder comerciar con otros pueblos. Entonces, esa cultura judía, pues venía, esa cultura helenista griega venía pues con todas estas cuestiones, ¿no? Una cosmovisión. Y recordemos que los macabeos, esta es una historia que está relatada en el primer y segundo libro de los macabeos, y cómo los hijos de los macabeos, ellos sí se rebelaron contra la imposición de otra cultura. Ellos escaparon a los montes. Muchos judíos que lograron escapar murieron, fueron muertos, y esa fue una situación bastante difícil, bastante complicada, que también vivió el judaísmo en esa época. Entonces, este libro, según los estudiosos, como que fue un poquito escrito antes justamente de esa revolución macabea. ¿M? Bueno, por otro lado, hablemos con respecto al lugar en donde pudo haberse escrito este libro. Entonces, probablemente pudo haber sido en Jerusalén, porque pues parece que no hay razones que hagan pensar como en otro lugar, precisamente digamos, que si tenemos en cuenta la formación del autor también, porque sabemos que es un judío, ¿no? Evidentemente es un judío, tiene buenos conocimientos en tradiciones teológicas sapienciales de su pueblo también. Cuando se lee el libro, pues se nota, ¿no? Que es un experto, y también tiene una familiaridad muy cercana con la cultura helenista, con esta cultura griega. Entonces, por eso es que se habla que Ben Sira, o se deduce, digamos, o se llega a la conclusión que Ben Sira fue un famoso maestro de sabiduría ahí en Jerusalén, ¿no? Un famoso maestro de sabiduría. Entonces, es muy probable que haya sido escrito en Jerusalén. Bien, hablemos como de los géneros literarios que tiene el libro, este libro eclesiástico. Digamos que como las primeras impresiones, cuando nos acercamos al libro de Ben Sira, que se conoce así como Ben Sira o eclesiástico, entonces vemos que allí es normal el recurso al poema. También él apela pues a la exhortación, a la instrucción, ¿no? Ahí él utiliza como buen maestro, utiliza mucho la didáctica. Entonces, él parece que quiere educar, ¿no? Es un maestro de sabiduría. Entonces, utiliza mucho la didáctica, pero no solamente, digamos, desde el punto de vista de la educación, como diríamos nosotros, sino también de manera general.
Entonces, ahí en su libro, pues, él va a utilizar muchos recursos a propósito de eso, ¿no? Entonces, aquí tenemos, pues, himnos, narraciones, autobiografías o narraciones autobiográficas, también se encuentran plegarias, se encuentran poemas didácticos, se encuentran salmos de acción de gracias, se encuentran también los proverbios numéricos, que nosotros ya habíamos hablado de qué es un proverbio numérico. También hay muchas preguntas retóricas, ¿no? Bueno, también hay, estos son como los géneros literarios que aparecen en el libro, pero también podríamos hablar antes de hablar de la composición, digamos, de la composición misma del libro, también es importante resaltar que hay como otra característica de este libro y es la repetición temática, ¿no? Ahí es la repetición de varios temas. Entonces, por ejemplo, hay instrucción sobre la vergüenza en el capítulo 4 versículos del 20 al 31. También hay, habla en contra de los peligros que puede, ¿cómo diríamos? De los peligros a la que puede llegar una persona si no usa bien su lengua. Entonces, todo lo que le puede acarrear. Entonces, miren que ahí hay un punto de contacto. Si ustedes con esto recuerdan a Santiago, ¿no? Santiago habla de la lengua. Es interesante. Entonces, ahí en el capítulo 5, en el capítulo 6, también en el capítulo 19, en el capítulo 20, en el capítulo 18, en el capítulo 23, capítulo 27. Bueno, hay varios capítulos en donde está muy reiterado el tema del mal uso de la lengua. También hay un tema que aparece mucho allí, es el tema de la amistad, también el tema de la enemistad, eh, habla de la generosidad, habla de los préstamos, habla de las comidas en la sociedad, como debe ser, habla del temor del Señor en varias partes, y bueno, hay varias temáticas que repite, ¿no? Es bien importante. También eh, en Proverbios, hablando de Proverbios 37:9, a excepción de ese, de Proverbios 37:9, no hay en la literatura sapiencial canónica ningún otro ejemplo de plegaria, solamente allí en Proverbios 30, ¿no? Un ejemplo de plegaria sapiencial, ¿no? Y también lo encontramos acá en el libro del libro del eclesiástico, el libro de Ben-Sira, ¿no? El sabio que se dirige a Dios en oración y que le hace una plegaria. Esas plegarias tienen una hondura religiosa impresionante, es una plegaria admirable, como por ejemplo en el capítulo 9 del libro de la sabiduría, que también va a estar allá, ¿no? Que ya ahorita vamos para allá. Aquí en Bencirá, pues la plegaria puede ser indirecta, puede ser también mediante la invitación de una segunda persona en plural. Entonces, ejemplos de la plegaria están en el capítulo 39, en el capítulo 43, en el capítulo 50. Hay plegarias allí. También en el 23 ya es una plegaria más directa, ¿no? La anterior era plural, eran plegarias plurales, como de varios, pero aquí ya es una plegaria un poco más individual, que está en el capítulo 23, el capítulo 36, el capítulo 51. Bien, el eclesiástico también, pues, aparte de las numerosas referencias a personajes, héroes de la literatura religiosa del pasado, ¿no? El autor también compone en los capítulos 44 al 50. Allí se va a encontrar como un amplio tratado de todas estas personajes de la historia pasada, ¿no? De todos los patriarcas y de todos los líderes del pasado, ¿no? Bien, vamos a mirar cuál es el contenido del libro del eclesiástico. Entonces, ¿cuál será como su estructura interna? Entonces, vamos a ver que las secciones en donde aparecen los signos pueden ofrecer como un principio de estructura, ¿no? Como que de estructura de todo el libro. Entonces, constituyen una especie así como de cuerpo doctrinal
¿no? Frente al cual las temáticas individuales mencionadas, esas que dijimos anteriormente de plegarias y todo eso, da la impresión de servir de relleno, como si fueran de relleno en medio de los himnos, porque es que como que los himnos atraviesan todo el libro, por lo tanto, a eso nos referimos cuando estamos hablando de como una estructura, un principio pues que estructura todo el libro, ¿no? Entonces vamos a ver que, por ejemplo, entonces tenemos temas como sabiduría y temor de Dios, que está en el capítulo 1, versículo del 1 al 21. Luego en el capítulo 1, del 22 al 27, encontramos temas sobre la sabiduría y la paciencia. Ahí vamos pensando, yo creo que también un poco en el libro en la carta de Santiago en el Nuevo Testamento. Hay como muchas reminiscencias de este libro, ¿no? Bueno, también, ¿qué otros temas aparecen? Hablan la paciencia nuevamente y la confianza y la obediencia a Dios en el capítulo 2 del 1 al 18. Habla de honrar al padre y a la madre, capítulo 3. Habla de la humildad en el capítulo 3. Habla de la limosna, miren, la limosna en el capítulo 3 al 4. Habla de la sabiduría, el capítulo 4, versículos 11 al 19. De la timidez. Habla de las falsas seguridades en el capítulo 5, sobre la lengua que estábamos hablando, sobre el hablar en el capítulo 5 al 6. Habla de la pasión en el capítulo 6, de los amigos y la sabiduría también en el capítulo 6. Sobre proverbios varios, el capítulo 7 tiene varios proverbios, de cómo debe ser la relación con los demás en el capítulo 8 al 10. Habla del pecado, de la venganza, de las riñas, de la calumnia, del prestar, de la salud, de la alegría. Habla de la educación, del culto y de la justicia, de las buenas elecciones. También tiene temas como el duelo, la muerte, la vergüenza. Habla sobre el temas de la creación, de la historia. Y en el capítulo 51, pues tiene un capítulo que es toda una acción de gracias y también hay un poema a la sabiduría, ¿no? Es interesante. Eh, Eso en cuanto al contenido del libro, ¿no? También podríamos hablar de las secciones en donde aparecen los signos, como decía, que son como el eje temático. Entonces, hay tres secciones hípnicas que están en el capítulo 1, versículos del 1 al 10, que habla del origen de la sabiduría, ¿no? Del origen divino de la sabiduría. Creo que les había comentado en clases anteriores, pero vale la pena recordar que el Evangelio de Juan, que habla de Jesús como el Logos y de la sabiduría de Dios, cita mucho del eclesiástico y también del libro de la sabiduría. O sea, evoca, no es que lo cite textualmente ni directamente, pero cuando hace una aplicación a Jesucristo como la sabiduría de Dios o el Logos de Dios, pues evidentemente se está refiriendo a la sabiduría del Antiguo Testamento y también a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que es Dabar en hebreo, ¿no? Y que el autor de Juan ha utilizado la palabra logos para referirse eh, al Cristo preencarnado, ¿no? Antes de su encarnación, allí en el prólogo, Juan 1, que el prólogo va desde el versículo 1 hasta el versículo 18, pero que en el versículo 14 Juan dice, y ese logo se hizo sarx, se hizo carne. Entonces, del 1 al 13 habla de esos logos preexistentes. Entonces, también, como decía, el libro del eclesiástico, pues tiene en el capítulo 1, del 1 al 10, habla de ese origen de la sabiduría. Es interesante. En el capítulo 24, también del 1 al 29, habla de la sabiduría de Israel y de sus frutos. En el capítulo 42, esos son himnos que estamos diciendo, en el capítulo 42 hasta el 43 hay un himno a la creación y al creador. Y todas estas tres que acabamos de mencionar, estos tres himnos, tres secciones hímnicas, caracterizan pues por un tratamiento la teología de la creación, ¿no? Aquí habla de la teología de la creación también. Entonces, este libro de Vencirá se estructura en esos tres grandes bloques que acabamos de mencionar. Así grandes, grandes, aquí en lo que acabamos de ver en la pantalla, son como los temas a lo largo del libro, pero esos temas están incrustados dentro de esas tres grandes bloques, ¿no?
tres grandes bloques. Vuelvo a repetir cuáles son. El primer bloque va del capítulo 1 hasta el capítulo 23. El segundo bloque va del capítulo 24 hasta el capítulo 42. Y el tercer bloque va del capítulo 42 hasta el capítulo 50. Hasta el capítulo 50 son como tres grandes bloques. Entonces, el primer bloque es como una introducción y que justamente tiene un himno allí a la sabiduría, que es como una criatura primordial de Dios, que es lo que decía el capítulo 1 del 1 al 10, ¿no? Entonces, Dios es el que ofrece la sabiduría como un don para quienes. ¿Para quiénes es ese don? Pues ese don es para todos aquellos que aman, que quieren y que escuchan a la sabiduría y que quieren beber de sus frutos. Luego el segundo himno que mencionamos arriba, que es la sabiduría en Israel y sus frutos, sirve como también de una introducción, más o menos, o como un prólogo, también un exordio que puede ser una introducción, y que tiene un poema sobre la sabiduría como don divino, que penetra toda la realidad creada, ¿no? Pero que tiene también una residencia especial en Jerusalén, ¿no? El tercer bloque que acabamos de mencionar, también allí en el tercer bloque, ese tercer bloque se abre con un himno. Y ese himno es una alabanza a la creación, ¿no? Y eso da paso pues al elogio, como mencionamos acá, de los antepasados de Israel, que están en los capítulos 40 hasta hasta el capítulo 30, ¿no? Es todo un despliegue que hace referencia a todos los antepasados, ¿no? En ese tercer poema, la sabiduría solo es mencionada explícitamente en tres ocasiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el 42, capítulo 42, 21, se habla de las maravillas de la sabiduría. En el capítulo 43, 23, se dice que con su sabiduría ha sometido al océano y a los piadosos les ha dado sabiduría, que está en el 43, 33. Entonces, todo el libro, ¿no? Está impregnado de ese sentimiento de ese poder de Dios, de ese poder creador, de esa omnisciencia también de Dios que descubre todos los secretos del corazón, que conoce todos los signos de los tiempos, que apunta al pasado y al futuro, que no se le escapa nada, ni siquiera un pensamiento, sino que todo lo conoce, ¿no? Que Dios está dispuesto mm, o ha dispuesto todas las cosas, porque habla de la creación, entonces ha dispuesto todas las cosas a la perfección de tal modo que todas las cosas cumplen un papel en la creación. Y eso enseguida nos hace recordar a Génesis 1, ¿no? Cuando Dios dice, y vio Dios que era bueno. Y que decíamos quizás en alguna oportunidad, que ese vio Dios que era bueno, pues se refiere a que lo que Él creó cumple el papel para lo cual fue creado, ¿no? Entonces, todo, y aquí también se recoge, ¿no? Todo se mantiene firme ante las palabras del Señor, ahí está en el capítulo 43, el Señor es el que tiene el poder también, ¿no? Entonces, el poema pues termina como una manera muy parecida al primer poema. Entonces, ya dijimos, tenemos tres poemas que cada uno de ellos abre cada una de las tres o de los tres grandes bloques que mencionamos, ¿no? Entonces, bueno, si queremos nuevamente como recoger un poco lo que acabo de decir, voy a repetir. Sí, entonces, hay tres grandes bloques en el libro. El primer bloque va del capítulo 1 hasta el capítulo 23. Ese bloque es introducido por el primer himno, que ya había mencionado, que el primer himno es el capítulo 1 del 1 al 10, que es un himno al origen divino de la sabiduría. El segundo bloque del libro va del capítulo 24 hasta el capítulo 42, versículo 14. Y ese segundo bloque va introducido por un segundo himno que está en el capítulo 24, que ahí es donde comienza, versículos del 1 al 29, y que habla de la sabiduría de Israel y sus frutos. O sea, cómo la sabiduría es un don que está dado por Dios a todos, pero su residencia especialmente está en Jerusalén, ¿no? Y la tercera parte del libro, que está en los capítulos 42:15 hasta el 50:29. Esa tercera parte también es introducida por un tercer himno que habíamos mencionado, que justo está
en el capítulo 42, versículo 15, y va hasta el 43-33, que es un himno a la creación y es un himno también al creador, ¿no? Entonces, bueno, es como para tenerlo ahí como en mente, que me parece que es importante mencionarlo, porque esa es como la estructura grande, grande. Y al interior de esa estructura está todo este contenido que acabamos de mencionar acá, y que lo tenemos ahí. Entonces, eso con respecto al libro del eclesiástico. Tiene temas muy, muy interesantes. Es de tradición muy sapiencial. Miren en el contexto en el que está. Es un maestro que quiere enseñar que sean sabios, ¿no? Entonces, vale la pena leerlo. Es un libro que tiene 50 capítulos. Vale la pena leerlo porque es tradición judía sapiencial. Es un libro que ha sido visto como revelado, inspirado por la tradición cristiana católica, y que la tradición cristiana protestante pues no lo considera como inspirado, pero que es un libro que vale la pena leer, ¿no? Así no se considera inspirado por Dios, pero hay una tradición judía ahí, hay consejos de los sabios, ¿no? Hay otros consejos allí, muy interesantes, y que de ahí toma, como les decía, el evangelista Juan también, ¿no? Luego entonces vamos a pasar al libro de la sabiduría. Ese es otro libro. Estas son como pinceladas nomás, ¿no? Para que conozcamos un poquito estos libros y que veamos que esto es parte de la tradición judía también, ¿no? Y que los conozcamos, que nos podamos acercar a ellos. Bueno, vamos a ver el libro de la sabiduría, ¿sí? Entonces, eh, con respecto al nombre del libro, entonces podemos ver que según la tradición griega, pues el libro tiene un título como Sofía Salomonos en griego, ¿no? Sofía Salomonos. Antes de hablar aquí del autor, Sofía Salomonos. Y ya recordemos que estamos hablando de la traducción de los 70, ¿no? Que se traduce como sabiduría de Salomón. Entonces, las versiones latinas, la traducción latina, se conoce más como libro de la sabiduría en la traducción latina, ¿no? Y pues para que conozcamos cómo se conoce el libro, ¿no? Ahora bien, hablando del autor, se le atribuye, pues se le ha atribuido a Salomón, ¿no? Pues precisamente por lo que es sabiduría, entonces se le ha atribuido a Salomón, aunque nunca realmente a lo largo del libro no es mencionado por Salomón, pero miren que el libro se llama Sabiduría de Salomón, ¿no? Pero no, solo precisamente por lo que representó Salomón para la sabiduría. Entonces, por eso se piensa, o se le pone más bien como bajo el nombre de Salomón, precisamente por lo que es, pero la autoría, eh, digamos, de este libro es un poco más tardía, ¿no? Porque obviamente vamos a mirar cuál es la fecha de composición del libro para que sepamos, porque es mucho más tardía, eso es mucho más adelante. Entonces, Salomón evidentemente pues ya no estaba, ¿no? Entonces, con respecto al libro, pues como ocurre también con otras obras de tradición sapiencial, como nosotros vimos Proverbios y el Eclesiastés, ¿no? Y también con el Cantar de los Cantares, que todos estos libros, tanto el Eclesiastés como el Cantar de los Cantares y Proverbios, se le adjudicaron a Salomón, ¿no? Y debe ser entendida más como una pseudoepigrafía, que habíamos hablado de ellos, ¿no? Y pseudoepigrafía, entonces recordemos que se utiliza el nombre de un personaje muy, muy importante en el pasado para darle autoridad al libro, que eso no, eso era una forma muy, muy común, y no era ningún inconveniente, ¿no? Ahora, con respecto a la lengua, al estilo, las ideas religiosas, el pensamiento filosófico también que aparece allí, pues está claro que el autor tuvo que ser un judío de lengua griega, ¿no? Un judío de la diáspora. Cuando hablamos de un judío de la diáspora, son todos aquellos judíos que por todas esas situaciones políticas que vivieron en su tierra, que fueron expulsados y todo eso, entonces judíos que se establecieron fuera de lo que se conoce hoy como Palestina, o sea, toda la franja. Entonces es lo que se conocen como los judíos de la diáspora o los judíos de lengua griega. Probablemente pudo haber nacido y pudo haber sido educado en la diáspora, ¿no?
Eh, Hablamos entonces de la fecha, en ese orden de ideas, entonces la fecha tuvo que haber estado más o menos en el siglo segundo antes de Cristo. Entonces eso es a lo que me refería con cuando decía que es una fecha muy tardía para pensar que haya sido de Salomón. Entonces evidentemente es un escrito pseudoepigráfico, ¿sí? O anónimo, porque no sabemos quién es el autor. Pues va a hablar de la fe en el Dios de los antepasados, las ideas también sobre el don de la sabiduría, el profundo conocimiento de la historia del pueblo elegido, que es Israel, ¿no? También el deseo de que Israel como que se constituya en portavoz de la luz para las demás naciones y la luz es la ley de Dios, ¿no? Entonces todo ello, digamos, contribuye al diseño de un libro propiamente de un judío piadoso, ¿no? Tiene el sello, pues como que deja ver que quien está detrás de este libro es un judío piadoso, que es un judío orgulloso de su tradición en la que ha sido educado, ¿no? Entonces, bueno, eso también es interesante porque estamos en el siglo segundo. Está todo este contexto que estábamos hablando ahorita de los macabeos, o sea, estos libros están antecitos de toda esa revolución, pero ya está el imperio griego, ¿no? En cuanto al lugar de la composición, entonces se puede pensar que haya sido Alejandría, ¿no? Alejandría, que está pues en Egipto, ¿no? Si tenemos en cuenta pues ese profundo conocimiento también de las ideas griegas que refleja el autor ahí, ¿no? O sea, se nota. Entonces su cultura pues es muy amplia sobre la cultura griega, le presta mucho atención a Egipto en los capítulos, por ejemplo, 11 al 19. Entonces, por eso es que los estudiosos consideran que es muy razonable suponer que el libro de la sabiduría fuera escrito allí en Alejandría. Además, porque también allí recordemos que en Alejandría había un centro judío muy, muy importante en la diáspora y también como un foco intelectual en ese mundo antiguo, ¿no? Entonces, es interesado también por la instrucción de los monarcas, también de los hermanos, eh, que ojalá pudieran revitalizar su fe y que estuvieran anclados a las tradiciones de los mayores. ¿No? Especialmente se interesa por eso precisamente, porque aquí en este mundo helenizado, pues sabemos que mucha gente abrazó la fe digamos, o se abrió más bien a toda esta cultura griega y entonces, obviamente, eso puso en peligro también todas las tradiciones, ¿no? Y recordemos que Antíoco IV Epifanes, por ejemplo, cuando él llegó, él profanó el templo porque introdujo una estatua de Zeus en el templo y le prohibió a los judíos guardar el Shabbat. Sacrificó, porque para los griegos los cerdos eran sagrados y sacrificó cerdos en el templo, que para los judíos eso fue abominación, eso es de lo que habla Daniel, de la abominación, de la desolación del lugar, porque Daniel también es un libro, cuando ustedes vean, o si ya vieron, recordarán, o si no han visto más adelante, la literatura apocalíptica, van a ver que en el Antiguo Testamento el libro representante de la literatura apocalíptica canónica es Daniel, y Daniel está puesto, digamos, por esta época. Entonces Daniel, cuando habla de la desolación, se refiere a ese momento histórico que vivieron y que están los macabeos, que son quienes se revelan, ¿no? ¿Quiénes son los destinatarios? Pues los destinatarios son los judíos de la diáspora, ¿no? Aquellos, porque este libro fue escrito para los de la diáspora, precisamente para que se mantuvieran firmes en sus convicciones, que se mantuvieran firmes en la tradición, ¿no? De sus antepasados. Bien. También podemos hablar eh, la traducción de los 70, lee la traducción de los 70, utiliza recursos literarios hebreos y griegos también, del tema. Es un tratado sobre la justicia en todas las áreas, ¿no? Habla de las persecuciones de los judíos de Alejandría por los ptolomeos y los romanos también. Hace una denuncia profética y hace una crítica sapiencial. Se mueve en el destino inmortal del ser humano. Fíjense que acá ya empieza y también en los macabeos, ¿no? Y en el libro de Daniel. Y miren que acá ya se empieza a hablar de la inmortalidad, porque recordemos que para los judíos en el Antiguo Testamento
no estaba clara la cuestión de la inmortalidad. Ellos pensaban, y tampoco la cuestión de la resurrección, ellos pensaban que morían, iban al Hades, donde van todos los muertos, ¿no? Y el espíritu que Dios había insuflado a todo ser viviente volvía a Dios que lo había dado. No estaba clara esa teología de la inmortalidad y de la resurrección, pero ya estos libros empiezan a hablar de ello, ¿no? Habla de Dios como ser trascendente y omnipotente, como Dios creador, misericordioso, que rebasa los límites de Israel, porque no solamente es el Dios de Israel, sino que también rebasa los límites, ¿no? Van comprendiendo que ese Dios va más allá de lo que ellos consideraron, pensaron. Entonces hay un avance también en la teología judía, ¿no? A propósito de todos sus contextos, de todo lo que han vivido, pues va progresando la teología judía. Habla del ser humano, quien debe rendir culto a Dios haciendo su voluntad, mirando pues el contenido, pero digamos que un momentico antes de hablar del contenido, quisiera mencionar algo sobre la canonicidad del libro, porque el libro de la sabiduría comparte el destino de los libros deuterocanónicos, es decir, para las tradiciones cristianas católicas es un libro canónico, para las tradiciones protestantes cristianas, cristianas protestantes y evangélicas, no es un libro canónico, es un libro que entró en un segundo canon, dijéramos, por eso se llaman deuterocanónicos, y la Biblia de los 70 no hace distinción, nosotros sabemos, entre canónicos y deuterocanónicos, ahí están todos, ¿no? Y se sabe que estos recibieron pues el respaldo de la literatura sagrada en los judíos de Alejandría, ¿no? Porque claro, los judíos de Alejandría, para ellos esto era literatura sagrada. Pero la ortodoxia judía de Palestina, los que se quedaron en Palestina de finales del siglo I después de Cristo, ellos no aceptaron los deuterocanónicos en la lista de libros inspirados, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que estos libros, tanto el eclesiástico como el libro de la sabiduría, no sea importante para ellos, o no hubiera sido importante para ellos por su tradición judía, pero no canónica, ¿sí? Entonces, y tienen temas, por ejemplo, para el Nuevo Testamento, hay temas muy importantes relacionados con este libro de la sabiduría, especialmente, repito, Juan, el Evangelio de Juan, Romanos también, Primera de Corintios, Colosenses y Efesios. Entonces es muy importante que cuando nosotros estudiemos estas cartas y estos libros del Nuevo Testamento, nosotros ojalá ya hubiéramos leído estos libros, porque enseguida veríamos las evocaciones que estos libros tienen perdón, que estos libros del Nuevo Testamento tienen de, de la sabiduría, perdón, y del el eclesiástico. Bien, bueno, entonces hablemos del contenido. Perdón. Bien, disculpen. Todavía, bueno, todavía no, ya estoy como un poco mejor de la tos, pero el frío siempre me molesta un poquito. Entonces, bueno, miremos pues el contenido. Ya hablamos de la fecha, de la composición, un poco, ¿no? Entonces, miremos un poquito pues el contenido. Dentro del contenido, entonces hay una primera parte que va del capítulo 1 al capítulo 6 y gira en torno a la sabiduría, a la justicia y a la inmortalidad también. En la segunda parte, del capítulo 6 al capítulo 9, gira en torno a la relación entre Salomón y la sabiduría. Hay una tercera parte, del capítulo 10 al capítulo 19, que gira en torno a la providencia de Dios en la historia. ¿Mm? Y bueno, también es importante mencionar, en cuanto a sus aspectos literarios, la lengua y el ambiente cultural, pues que se acepta que la obra fue originalmente escrita en griego, ¿sí? Originalmente escrita en griego. En cuanto a los géneros literarios que tiene este libro, pues nosotros vemos que como es un libro sapiencial, pues también tiene
paralelismos, así como toda la introducción que nosotros hicimos a los libros sapienciales, todos estos libros tienen esas mismas características, ¿no? Porque esto es muy propio de la literatura judía. Entonces, este libro es muy bonito, también es muy bonito. Entonces, bueno, tiene mucha exhortación también, su género literario, pues obviamente es un género sapiencial, pero es un género que también busca hacer una exhortación didáctica también, utiliza ese género retórico para convencer al auditorio, ¿no? De abrazar la sabiduría, de de beber pues de los frutos de la sabiduría, exhorta muchísimo, es un libro que exhorta mucho a mantenerse también en las tradiciones, ¿no? Entonces, bueno, utiliza también la diatriba, que la diatriba es como el autor, como si estuviera centrado en una aparente discusión con un oponente, pero que lo que busca es llevar a la reflexión, no como Pablo, por ejemplo, como Pablo en Romanos. Dice, entonces ustedes me dirán, la ley para nada aprovecha, entonces yo les digo en ninguna manera, porque la ley, entonces ese aparente oponente con el que Pablo habla, ustedes me dirán y él responde, porque no hay nadie que realmente le esté preguntando, ¿no? Y que se esté dando como un diálogo entre uno y el otro. Pero esa es una manera retórica de hablar. Pablo la utiliza y este libro de la sabiduría también la utiliza. Entonces, pues bien, estas son como pinceladas. Ahí tenemos una bibliografía bastante amplia, digamos, para poder seguir comprendiendo y seguir pues estudiando, ¿no? Entonces, pues bueno, entonces con estos dos libros cerramos nuestro estudio de los libros sapienciales y de los libros poéticos. Entonces, pues muchísimas gracias. Fue para mí un placer estar con ustedes en este curso de literatura poética y sapiencial. Les deseo muchas bendiciones, también los felicito a todos y a todas por haber culminado no solamente este curso, sino todo el diplomado y que sigamos adelante en el estudio de la palabra de Dios, que es la que nos ilumina, que es la que hace que nuestra fe profundice, que es la que nos hace cristianos maduros y nos lleva también al gozo y a la plenitud. Entonces, les agradezco muchísimo también su paciencia, su acompañamiento. De nuevo, mil disculpas por la bajada de internet del día de hoy, pero pues aquí estamos siempre con el compromiso con ustedes y hasta el final. También quiero agradecer a las sociedades bíblicas unidas peruanas, a las sociedades bíblicas peruanas, por la invitación, a Leticia, a todo el equipo de las sociedades bíblicas. Muchas gracias por la invitación a participar de este curso en todo este diplomado. Entonces, muchísimas gracias a ustedes también por sus preguntas, muchas gracias a ustedes también por sus comentarios, porque nos enriquecieron muchísimo. Muchas gracias y muchas bendiciones de parte del Señor en sus vidas, en sus ministerios, en sus estudios teológicos y reciban pues un abrazo fuerte de aquí, desde Colombia. Muchas bendiciones del Señor.